este punto exacto del Caribe, las leyes internacionales simplemente no funcionan. Guatemala dice que le pertenece por herencia colonial. We all know that Honduras have zero chances of winning the Zapodilla case. Belice sostiene que es parte de su soberanía. Honduras, mientras tanto, asegura que sin estos cayos, su salida al mar quedaría asfixiada. El problema es Honduras porque no sabe cuidar lo que tiene. Estamos hablando de los cayos Zapotillos, un conjunto de islas que, dependiendo a qué guardia costera le preguntes, pertenecen a un país distinto. Mientras el mundo mira las disputas en el mar de China y otras partes del mundo, aquí en Centroamérica se está gestando un laberinto legal que lleva más de 150 años sin una salida clara. Pero ¿por qué tres naciones se están disputando a arriesgar sus relaciones diplomáticas por unos cuantos kilómetros de arena y arrecife? Para entender por qué hay tres países que miran con recelo el Caribe, hay que retroceder a una época donde las fronteras se dibujaban con pluma y con poca precisión. El problema no nació en Centroamérica, sino en Europa. Durante la colonia, España dominaba teóricamente todo este sector, bajo la Capitanía General de Guatemala, pero había un vacío. Los británicos, atraídos por las riquezas de las maderas preciosas, comenzaron a asentarse en lo que hoy es Belice. España, por un intento de evitar una guerra abierta, les permitió extraer madera, pero jamás cedió la soberanía de la tierra. Cuando Centroamérica se independiza en 1821, hereda los límites de España, pero los británicos no se fueron, al contrario, se expandieron. En 1859, Guatemala y el Reino Unido firmaron un famoso acuerdo, donde Guatemala cedía el territorio de Belice a cambio de algo muy específico: la construcción de una carretera que conectara la capital con la costa atlántica. Esta carretera nunca se construyó. Al incumplirse la promesa, Guatemala declaró el tratado nulo y reclamó no solo una parte, sino todo Belice como propio. Pero ¿dónde entra Honduras en todo este duelo de dos países? Honduras aparece en el mapa porque geográficamente los cayos Zapotillos están frente a sus costas. Honduras argumenta que históricamente esas formaciones coralinas siempre estuvieron bajo la jurisdicción de sus puertos. Así que tenemos un tratado incumplido por el Reino Unido, una constitución guatemalteca que por décadas consideró a Belice como el departamento número 23 y una Honduras que se niega a quedar encerrada en su propia plataforma continental. Lo que hoy vemos en los tribunales internacionales no es una simple pelea por arena, es el intento desesperado por tres naciones por corregir un error cartográfico de hace 200 años. Pero si llegas a viajar a estos cayos disputados o cualquier parte de Belice, te darás cuenta que es un tanto complicado estar conectado a internet, ya que sus redes telefónicas son europeas. Así que yo te traigo la solución a todos tus problemas de viaje por Belice. Estamos hablando de HolaFly. HolaFly es una eSIM con datos ilimitados que se activa en segundos desde tu celular. No importa si cruzas de Guatemala a Honduras o terminas en Belice. Te mantienes conectado a la mejor red local sin tener que buscar una tarjeta SIM física en cada frontera o pagar roaming internacional. Si tienes planeado viajar pronto, usa el código de descuento El Colocho, que te estará dando un jugoso 5% de descuento. Gracias a HolaFly por patrocinar este video. En este preciso momento, los jueces más importantes del mundo en La Haya están decidiendo el futuro de estas islas. Belize sought to obtain guarantees from Honduras that it, quote, would not assert a claim to the Zapodilla Keys. Ya la tensión ha escalado a niveles que no veíamos en décadas. El tablero se mueve de la siguiente forma: Belice tiene el control físico porque ellos administran los cayos como una reserva marina, cobran impuestos y tienen a sus guardacostas patrullando. Para Belice el caso es simple: estas son nuestras aguas y siempre han sido nuestras. De hecho, fueron ellos quienes demandaron a Honduras en el 2022 ante la Corte Internacional de Justicia para que se declare de una vez por todas que la soberanía les pertenece. Pero Honduras no se quedó de brazos cruzados. Para Tegucigalpa, los cayos Zapotillos son parte de su ADN territorial. Su argumento es técnico y vital.
Si pierden estas islas, pierden la proyección de su plataforma continental. En 2025, Honduras dio un golpe sobre la mesa, rechazando que Guatemala se metiera en un juicio contra Belice, argumentando que esto es un asunto bilateral. El riesgo de todo esto es que Honduras quede encarcelada con sus pescadores perseguidos y sus recursos marítimos bloqueados por una frontera invisible. Pero aquí es donde entra el tercer jugador. Guatemala, en un movimiento estratégico, ha solicitado intervenir en el juicio entre Belice y Honduras, porque dicen que cualquier decisión sobre los zapotillos afecta su propio reclamo histórico sobre Belice. Para Guatemala no se puede decidir quién es el dueño de la joya sin decidir primero quién es el dueño de la corona. Pero mientras los abogados discuten este dilema en aire acondicionado en los Países Bajos, en el mar la realidad es otra. En los últimos meses hemos visto alertas de organismos internacionales como la CARICOM por la presencia de tropas guatemaltecas cerca del río Sarstún. Las aguas del río Sarstún son parte de las aguas interiores de Guatemala. Y además de roces con la Marina de Belice, un solo error, un solo disparo accidental podría poner a este paraíso político en un conflicto armado. Para el ojo inexperto, los Cayos Zapotillos son solo un destino turístico más, pero para los estrategas militares y económicos, este punto es el pivote del Golfo de Honduras. Aquí es donde el idealismo del paraíso choca con la realidad del poder. Primero hablamos de la asfixia geográfica. Si miras el mapa, Honduras tiene una costa atlántida amplia, pero su salida de aguas internacionales es como un embudo. Si Belice consolida su soberanía sobre los zapotillos, la zona económica exclusiva de Honduras se reduce drásticamente. Estamos hablando de derechos de pesca, de tránsito comercial y de la libertad de sus propios barcos de guerra para navegar sin permiso de un tercer país. Para Honduras, perder los zapotillos es como si le pusieran un candado a su puerta principal. Pero hay algo más profundo, la riqueza invisible. Estos cayos son el epicentro del arrecife de Mesoamérica. Quien controle estas islas controla el acceso a una de las reservas de biodiversidad más grandes del planeta. En la economía del futuro, la economía es azul. Tener soberanía sobre estos arrecifes significa el acceso a créditos de carbono, turismo de alto nivel y, lo más polémico, la posibilidad de explotar los recursos del subsuelo. Aunque hoy existen moratorias ambientales, el potencial de hidrocarburos en la cuenca del Caribe siempre ha sido un elemento importante en estas disputas. Además, hablamos del efecto de seguridad en una región marcada por el tráfico ilícito. Tener puestos de avanzada en estos cayos permite el control total de estas rutas que conectan al sur con el norte del continente. No es coincidencia que las fuerzas de defensa de Belice mantengan una presencia constante en los zapotillos. No solo son tierras, son una torre de vigilancia natural en medio de una de las rutas comerciales más transitadas de Centroamérica. Quien plante su bandera aquí decide quién pasa, quién pesca y quién explota en el futuro. La Corte Internacional de Justicia ha anunciado que este 19 de marzo de 2026 emitirá un fallo crucial. No será el final de la historia, pero sí definirá si Guatemala puede intervenir formalmente en la pelea entre Belice y Honduras por los zapotillos. Si no hay un acuerdo, este paraíso seguirá siendo una zona de fricción donde la paz depende en que nadie cometa un error en el mar. Pero aquí lo más importante no es lo que digan los jueces, sino lo que piensan ustedes. ¿Crees que estas islas deberían ser administradas por los tres países en común? ¿O crees que la historia ya le dio la razón a uno de ellos? Déjame tu opinión en los comentarios. Aquí te comparto un par de recomendaciones que seguro te van a interesar. Haz clic en cualquiera de ellos para seguir aprendiendo conmigo. Gracias por el apoyo y no olvides dejar tu like.